Buenas noches, doctor Cristian. ¿Me confirma si está en la sala, por favor, para dar inicio? La licenciada te escuchó fuerte y claro. Perfecto, doctor. Vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Yadira, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno SIP, para darle la bienvenida al curso de actualización en procesamiento y mantenimiento del equipo. Ponente a cargo es el doctor Cristian Camilo. Para una buena exposición, por favor, va a tener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier duda o consulta que tenga lo estaré respondiendo al finalizar. Ya puede dar inicio, doctor Cristian. Bueno, muy buenas noches para todos. Sean ustedes bienvenidos el día de hoy. Agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Público-Privado Galenos, a todo su equipo técnico, logístico y administrativo que hace esto posible día tras día. Un placer, me presento. Mi nombre es Cristian Cárdenas, soy suboficial retirado de la Marina de Guerra en Colombia. La especialidad es en unidad naval. Tengo 2 carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología, imágenes diagnósticas. Cuento con educación continua en el área de medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública, así como docencia y didáctica universitaria. Bien, el día de hoy, ¿cierto? Nos corresponde entonces dar continuidad a este diplomado que tenemos abarcado para el día de hoy en el tema de endoscopia, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar, procedo a compartir, ¿cierto? El siguiente material complementario. Bien. Perfecto. Entonces, sin duda alguna, vamos a proceder a tener presente la temática correspondiente para el día de hoy, procesamiento y mantenimiento del equipo. Para ello, pues vamos a hablar de la limpieza y la desinfección de endoscopios. Por otro lado, no menos interesante, la esterilización y el almacenamiento del instrumental, mantenimiento preventivo de equipos de endoscopia y no menos importante, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta la gestión de calidad de esas unidades de endoscopia, entre otros. Bien, decimos que los endoscopios flexibles, ¿cierto? Sin duda alguna, pues constituyen, ¿cierto? Dispositivos médicos complejos, ¿cierto? Que entran en contacto con mucosas, con fluidos de tipo biológico, con una serie de sustancias que en ese orden de idea pues requieren un cuidado especial, por lo que ese procesamiento altamente especializado, ¿cierto? Sin duda alguna, después de cada procedimiento va a tener en cuenta una limpieza adecuada, ya que hacerlo de manera errónea pues puede favorecer a la transmisión de microorganismos, incluyendo bacterias multiresistentes, virus, hongos, y comprometiendo así lo que es la seguridad del paciente. El personal de auxiliares de endoscopia desempeñan un papel fundamental, un papel activo dentro de ese reprocesamiento del instrumental. Entonces, en ese orden de ideas se tiene que tener en cuenta protocolos estandarizados basados en recomendaciones internacionales, como la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal, la Sociedad Americana, ¿sí o no?, de Endoscopia Gastrointestinal, y la Organización Mundial de la Salud, como uno de los referentes, ¿cierto?, para poder tener en cuenta cuáles van a ser esos lineamientos generales sobre la prevención, ¿verdad?, de infecciones asociadas a la atención en salud. Bien, además de ese procesamiento adecuado, el buen mantenimiento preventivo de cada uno de estos equipos y la implementación de programas de gestión de calidad nos van a permitir prolongar cada una de esas utilidades, ¿cierto?,
del instrumental, poder disminuir costos institucionales y poder garantizar procedimientos seguros y eficientes, entre otros. Bien, por otro lado, y no menos importante, entonces vamos a tener en cuenta por qué es importante el reprocesamiento. Entonces, resulta que en ese orden de ideas, los endoscopios poseen múltiples canales internos, los cuales pueden retener sangre, ¿verdad? Los cuales pueden retener restos de tejido, moco, material fecal, secreciones digestivas, microorganismos, entre otros, y cada uno de estos residuos, pues resulta que no se eliminan completamente, pueden llegar a formar una serie de biopelículas, ¿cierto? Dentro de estructuras que van a dificultar la acción de los desinfectantes y aumentar el riesgo de algunas infecciones cruzadas, entre otros. Bien. Dentro de la clasificación del spawning, ¿cierto? Entonces decimos que este por su parte nos va a orientar, ¿cierto? Al nivel de reprocesamiento requerido de acuerdo al riesgo de diferentes transmisiones de distintas infecciones. Infecciones, por ejemplo, clasificadas de la siguiente manera. Entonces, tenemos, por ejemplo, el crítico, el semicrítico y el no crítico. Entonces, si hablamos del crítico, es ese contacto que se va a tener con tejidos estériles, ¿verdad? Como ejemplo, podríamos tomar el instrumental quirúrgico y el procesamiento requerido, pues en ese orden de ideas va a ser esterilización, ¿cierto? Para poder eliminar estos patógenos al exponerlos a altas temperaturas. Por otro lado, tenemos el semicrítico, contacto que va a tener pues son con mucosas. Dentro de esos ejemplos tenemos, por ejemplo, los endoscopios digestivos. Y si hablamos del procesamiento requerido, pues podríamos traer a consideración lo que es la limpieza y la desinfección de alto nivel como unas posibles alternativas bastante eficientes. Por otro lado, si hablamos del no crítico, pues ahí vamos a tener presente dentro del contacto la piel intacta, algunos ejemplos como el tensiómetro, ¿cierto? Y dentro del procesamiento requerido, pues apostarle a lo que es esa limpieza y desinfección de bajo nivel, entre otros. Bien. Los endoscopios digestivos, sin duda alguna, se consideran esos dispositivos semicríticos, ¿cierto? Por lo que requiere una desinfección de alto nivel y en ese orden de ideas, pues van a tener una limpieza bastante exhaustiva, ¿cierto? Entre otros. Bien. ¿Qué etapas del procesamiento podríamos entonces tener en cuenta? Vamos a abordar la prelimpieza de forma inmediata. Entonces, esta se va a realizar inmediatamente después del procesamiento y vamos a tener en cuenta una serie de objetivos, ¿cierto? Como por ejemplo, eh, evitar el secado del material orgánico. Por otro lado, facilitar la limpieza posterior. También una serie de actividades, ya sea como aspirar el agua, ¿sí o no? Y detergente enzimático. Y por otro lado, y no menos importante, limpiar la superficie externa, aspirar el aire, transportar el equipo al área del reprocesamiento, entre otros. Bien. Por otro lado, y no menos importante, tenemos pruebas de fuga o LEAC-TEX, ¿cierto? Entonces, si hablamos de LEAC-TEX, ¿qué podríamos tener en cuenta? Mm, Identificar perforaciones internas, ¿cierto? Que tenga el endoscopio. Entonces, en ese orden de ideas, una fuga puede llegar a ocasionar daños irreversibles del equipo, ¿cierto? Contaminación interna. Vamos a tener en cuenta también
costos de reparaciones extra, y si la prueba es positiva, el equipo debe retirarse del servicio. ¿Listo? Bien. Tenemos la limpieza manual. Entonces, cuando abordamos la limpieza manual, es considerable como una de las etapas más importantes del reprocesamiento. ¿Por qué? Porque resulta que allí vamos a incluir el desmontaje de válvulas, ¿cierto? Vamos a incluir el cepillado de todos esos canales, la irrigación, ¿verdad? El lavado externo, el uso de diferentes detergentes, ya sea de manera enzimática. Vamos a tener en cuenta también, por ejemplo, la limpieza deficiente, la reducción significativa de esa eficacia de la desinfección, entre otros. Bien. Por otro lado, y no menos importante, vamos a tener en cuenta el enjuague. Dentro de ese enjuague, entonces es importante saber que hay que eliminar completamente lo que son detergentes, restos orgánicos y residuos químicos para una buena limpieza del equipo del endoscopio, ¿sí o no? Por otro lado, y no menos importante, ¿qué más vamos a tener en cuenta? Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente: la desinfección de alto nivel, también conocida como DAN. Entonces, esto sin duda alguna se va a encargar de la destrucción de todo lo que son bacterias, virus, hongos, ¿cierto? Microbacterias, y generalmente podríamos utilizar lo que es el glutaraldehído, ¿cierto? El 2%. Por otro lado, tenemos el ortopatalaldehído o OPA, el ácido paracético, el peróxido de hidrógeno, y ese tiempo de contacto pues debe cumplir diferentes recomendaciones del fabricante, ¿cierto? Entonces, saber que esa limpieza pues se tiene que efectuar de la mejor manera, ¿cierto? Es una limpieza que sin duda alguna debe ser bastante exhaustiva y detallada. En ese enjuague final, pues finalmente se debe realizar con agua estéril, con agua filtrada y con agua tratada de manera previa. Posteriormente, se va a utilizar alcohol, ¿cierto? De manera isopropílico al 70%, con el fin de poder favorecer ese secado de los diferentes canales internos, entre otros. Bien, si abordamos el secado, entonces esto es indispensable para poder evitar la proliferación bacteriana, entre otros. Ese proceso del secado se va a realizar mediante el uso de aire comprimido filtrado, ¿verdad? Por otro lado, y no menos importante, tenemos un secado interno de los diferentes canales, y podríamos abordar, por otro lado, y no menos importante, el secado externo, ¿cierto? Con material de pelusas, entre otros, ¿verdad? Entonces, estos serían tan solo algunos ideales para poder tener en cuenta. Bien. Por otro lado, ¿cierto? Y no menos importante, entonces vamos a proceder a manejar siempre la bioseguridad de manera adecuada, ¿cierto? Entonces, durante este procesamiento, el personal debe utilizar bata impermeable, debe utilizar guantes de nitrilo, ¿cierto? De manga larga, debe utilizar mascarilla, protección ocular o careta, ¿cierto? Gorro y el calzado cerrado, el cual debe ser antideslizante, entre otros. Por otro lado, y no menos importante, entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces, podríamos llegar a abordar la esterilización y el almacenamiento del instrumental de la siguiente forma. Entonces, ¿qué instrumental requiere esterilización? Vamos a tener en cuenta que aunque los endoscopios flexibles se van a someter a desinfección, ¿cierto? De alto nivel, algunos accesorios que podríamos utilizar durante estos procedimientos sí requieren esterilización. Entre ellos están, por ejemplo, las pinzas de biopsia, ¿cierto? Las cuales van a ser reutilizables. Vamos a tener las alas de polipectomía, las cuales también van a ser reutilizables. Las agujas especiales, ¿cierto? El instrumental quirúrgico, el material para procedimientos terapéuticos, entre otros. Por otro lado, tenemos lo que son los métodos de esterilización. Entonces, dentro de ellos tenemos la esterilización por vapor,
en la cual se va a manejar el autoclave, que es el método de elección para instrumental resistente al calor. Entonces, si hablamos que es instrumental resistente al calor, pues saber que en ese orden de ideas vamos a tratar con qué, con material, ¿cierto? Que de una u otra manera, al elevarse a altas temperaturas, no se va a derretir, ¿cierto? Las ventajas es que tiene una alta eficacia, tiene un bajo costo, ¿cierto? Y el realizar el procedimiento, pues es bastante seguro y eficiente. Por otro lado, tenemos el óxido de etileno, este va a estar indicado para materiales termosensibles, ¿cierto? Y también va a tener una serie de ventajas como esterilización de materiales delicados. Y por otro lado, no menos importante, desventajas como procesos prolongados, requiere también una aireación posterior. Y no menos interesante, tenemos el plasma o peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Dentro de este proceso, pues saber que sin duda alguna va a tener una serie de ventajas, ya como por ejemplo la baja temperatura, no contiene ningún tipo de residuo tóxico, ¿cierto? Tiene en cuenta también unos ciclos rápidos, entre otros. Bien, dentro del control de esterilización, entonces aquí vamos a apostarle a tener una buena verificación, ya, por ejemplo, de los indicadores físicos, ¿verdad? Por otro lado, y no menos importante, podríamos abordar los indicadores químicos y los indicadores biológicos, entre otros. Bien, dentro del almacenamiento del instrumental, entonces saber que sin duda alguna este debe cumplir una serie de parámetros idóneos en un ambiente limpio, ¿cierto? Debemos de tener un sitio bastante adecuado, ¿verdad? Con temperatura controlada, con baja humedad, ¿cierto? Con estanterías cerradas, la protección contra polvo y la rotación del material bajo el principio de PEPS, que sería primero entrar y primero en salir. Por otro lado, tenemos lo que son los almacenamientos de estos equipos de endoscopios. Entonces, estos pues también deben de tener una serie de características puntuales, ¿verdad? Entonces, podríamos abordar, por ejemplo, que la forma en la cual se deben de colocar siempre va a ser en posición vertical. No se deben de colocar ningún tipo de válvulas, ¿cierto? Por otro lado, y no menos importante, deben de tener canales completamente secos y como si fuera poco y no menos importante, en gabinetes especiales con circulación de aire, evitando enrollar excesivamente cada uno de sus tubos de inserción, entre otros. Bien, dentro del mantenimiento preventivo de estos equipos endoscópicos, entonces vamos a tener en cuenta que el objetivo va a ser prolongar la vida útil, buscar reducir también una serie de costos, ¿cierto? Por otro lado, y no menos importante, también evitar lo que son esas fallas inesperadas, ¿cierto? Garantizar imágenes de alta calidad y disminuir las interrupciones del servicio, entre otros. Bien, por otro lado, y no menos importante, dentro de esos distintos equipos que sin duda alguna requieren un buen mantenimiento, pues entonces podríamos incluir los bioendoscopios, ¿cierto? La colonoscopia. Por otro lado, no menos importante, vamos a tener en cuenta los gastroscópicos, la torre de endoscopia, ¿cierto? Podríamos también llegar a citar los procesadores de imagen. Y por otro lado, ¿cierto? Y no menos interesante, la fuente de luz, los insufladores de CO2, ¿cierto? Van a jugar un papel imprescindible. Las bombas de irrigación, los aspiradores, ¿cierto? El electrobisturí, las lavadoras automáticas, entre otros. Bien. Por otro lado, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta qué tipos de mantenimiento podríamos traer a consideración.
Entonces, en ese orden de ideas, tenemos la realización de manera programada con el fin de evitar diferentes fallas, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a incluir lo que es la revisión general, la lubricación. Por otro lado, ajustes, verificaciones de tipo electrónico, cambios de piezas desgastadas, ¿cierto? Calibración, entre otros. Por otro lado, tenemos entonces los mantenimientos correctivos. Estos se van a realizar cuando el equipo pues presenta una serie de fallas. Como ejemplos podríamos traer a consideración las fugas internas, por otro lado las imágenes deficientes, los canales obstruidos, los daños, ¿cierto? En la fibra óptica y finalmente la falla del procesador, entre otros. Bien, si hablamos de la inspección diaria, entonces aquí vamos a tener en cuenta que antes de iniciar la jornada, ¿verdad? Vamos a tener en cuenta la integridad del tubo, la imagen, la iluminación, ¿cierto? Los botones de tipo funcional, las aspiraciones, la insuflación, los canales, los conectores, entre otros. Por otro lado, no menos importante, diferentes accesorios, ¿cierto? Y el registro del mantenimiento, donde podríamos traer a consideración, ¿cierto? Que cada equipo pues debe contar con una hoja de vida, ¿verdad? Que va a incluir, ¿cierto? La fecha de adquisición, por otro lado, y no menos importante, el número de la serie, el mantenimiento realizado, ¿cierto? Las distintas reparaciones, ¿cierto? Los cambios de componentes y la empresa responsable, así como fechas de próximos mantenimientos, entre otros. Bien. Por otro lado, ¿cierto? Y no menos importante, ¿qué más vamos a traer a consideración? La gestión de la calidad en esas unidades de endoscopio. Entonces, esa gestión de la calidad, sin duda alguna, comprende, ¿cierto? Un conjunto de actividades dirigidas, ¿ya? Con el fin de poder garantizar procedimientos seguros, de poder garantizar procedimientos efectivos y centrados en el paciente, de tal forma, ¿cierto? Que vamos a tener una mejora continua, ¿cierto? De cada uno de esos procesos, entre otros. Bien. Dentro de los objetivos, entonces, podríamos traer a consideración, ¿verdad? Por ejemplo, disminuir eventos adversos, ¿verdad? Por otro lado, y no menos importante, garantizar la seguridad del paciente, ¿cierto? Optimizar los diferentes recursos, mejorar la satisfacción del usuario y cumplir así pues una serie de estándares, ¿cierto? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, entre otros. Pero tener en cuenta también los componentes, ¿cierto? De un programa de calidad. Entonces, para ello vamos a tener una serie de protocolos estandarizados. Entonces, saber que sin duda alguna, todos esos procedimientos deben de contar con una serie de guías, ¿cierto? Escritas y actualizadas de manera correcta. Bien. Por otro lado, ¿cierto? Y no menos importante. Entonces, ¿qué más vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta la capacidad continua. Entonces, esa capacidad continua va a abarcarse de tal forma, ¿ya? Que el personal debe actualizarse, ¿cierto? De manera periódica, ya sea en bioseguridad, ya sea en reprocesamientos, en manejo de equipos, en la reanimación básica, ¿cierto? En la atención de emergencias, entre otros. Abordamos todo lo que son auditorías internas, entonces aquí vamos a verificar el buen cumplimiento de esos protocolos, poder identificar diferentes oportunidades de mejora, entre otros. Si hablamos de la vigilancia tipo epidemiológica, entonces esta se debe realizar de acuerdo al seguimiento de qué. Entonces podríamos abordar, ¿verdad? Por ejemplo, infecciones asociadas a procedimientos. ¿Verdad? Por otro lado, no menos importante la contaminación de equipos, ¿cierto? Eventos adversos, fallas de reprocesamiento,
entre otros. Bien, si nos vamos a los indicadores de calidad, entonces, teniendo en cuenta esos indicadores de calidad, pues algunos indicadores, ¿verdad? Relevantes incluyen el cumplimiento del protocolo de limpieza, ¿cierto? La tasa de procesamiento correcto. Por otro lado, y no menos importante, vamos a tener en cuenta los incidentes relacionados con el equipo, el tiempo promedio de reprocesamiento, entre otros. Y por otro lado, diferentes eventos adversos asociados a endoscopia, así como el cumplimiento de una buena trazabilidad del instrumental, entre otros. Bien, cuando abordamos la trazabilidad, entonces, en ese orden de ideas, cada procedimiento tiene que identificar el paciente atendido, el endoscopio utilizado, el operador responsable, ¿cierto? El personal que realiza ese procesamiento, la fecha y la hora del procedimiento. Por otro lado, no menos importante, el lote del desinfectante utilizado, el ciclo de la esterilización de esos diferentes accesorios y la trazabilidad, la cual va a facilitar la investigación de eventos adversos, así como el control de diferentes infecciones, entre otros. Bien, dentro de las distintas recomendaciones, entonces, vamos a traer a consideración para realizar un abordaje idóneo en una unidad segura. Debemos de cumplir estrictamente los protocolos de limpieza y desinfección. Vamos a tener en cuenta el verificar diariamente esas funciones, ¿verdad? Los diferentes equipos, poder mantener los diferentes registros completos de mantenimiento, ¿verdad? Y de reprocesamiento, poder utilizar siempre equipos de protección personal, garantizar también la capacitación, ¿cierto? Continua del personal y realizar así las diferentes auditorías periódicas y el seguimiento de indicadores de calidad. Tener en cuenta siempre reportar de manera oportuna cualquier falla técnica o evento adverso, entre otros. Bien, a modo de conclusión general, entonces, saber que sin duda alguna, ese procesamiento y mantenimiento del equipo de endoscopia constituye una serie de pilares esenciales para la seguridad del paciente y para la calidad asistencial. Poder trabajar bajo una correcta limpieza y desinfección, ¿cierto? De alto nivel, de la esterilización de esos diferentes accesorios reutilizados, ¿cierto? Van a ser garantes de un buen almacenamiento adecuado y el mantenimiento preventivo de esos equipos, donde vamos a reducir ese riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud y a prolongar una vida útil de la tecnología. Bien, cuando hablamos de la presentación del caso, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar en cuenta un caso clínico para aplicar los temas anteriormente vistos. Decimos que en la utilidad en endoscopia del Hospital San Gabriel realiza entre 18 a 22 procedimientos diarios, incluyendo gastroscópicas y colonoscopias, y el servicio cuenta con 3 videoendoscopios, una lavadora automática de endoscopia y un área destinada hacia el reprocesamiento al instrumental. A las 8 de la mañana, Carlos Ramírez, de 64 años, ingresa para una colonoscopia por un sangrado digestivo, ¿cierto? De manera baja. El procedimiento se realiza sin complicaciones y se obtiene una biopsia de una lesión sospechosa dentro del colon sigmoide. Al finalizar el procedimiento, el auxiliar de endoscopia recibió una llamada, ¿cierto?, para poder apoyar una emergencia en otra sala debido a la presión asistencial y de alto volumen de pacientes, decidiendo dejar eh, el colonoscopio, ¿cierto?, sobre la mesa de trabajo durante aproximadamente 35 minutos antes de iniciar la prelimpieza. Posteriormente, va a realizar el lavado manual, ¿cierto?, de manera rápida y omite el cepillado complemento de uno de esos canales internos, ¿cierto? Porque considera que la lavadora automática va a complementar posteriormente dicho proceso.
Durante la prueba de fugas no se observa con suficiente determinio el equipo, ¿cierto? Y reporta el resultado como normal, aunque posteriormente se identifica una pequeña pérdida de presión. En ese orden de ideas, el equipo va a generar una alarma indicando tiempo insuficiente de contacto del desinfectante. Por ende, el auxiliar reinicia parcialmente el ciclo, ¿cierto? Y sin consultar al coordinador decide utilizar el equipo para el siguiente paciente. Lo primero que se hace, pues, es suspender inmediatamente el uso de la colonoscopia, ¿cierto? Posteriormente, al detectar las inconsistencias, ¿verdad? Y la alarma, durante el reprocesamiento y el equipo, se debe de retirar del servicio hasta verificar que cumple cada uno de esos distintos criterios de seguridad. Posteriormente, nos vamos al paso número 2, notificar, ¿cierto?, al coordinador de la unidad. Vamos a tener en cuenta que el auxiliar debe informar inmediatamente al coordinador, al ingeniero biomédico, ¿cierto? También al responsable del programa de infecciones, y nunca debe tomarse la decisión de reutilizar el equipo sin ningún tipo de autorización. Por otro lado, y no menos importante, nos vamos hacia el paso 3. Vamos a repetir completamente el procedimiento, ¿cierto? De ese reprocesamiento. Allí se va a tomar el colonoscopio y se va a regresar al inicio del proceso. Por otro lado, y no menos importante, entonces ya procedemos a realizar lo que sería la prelimpieza, las pruebas de fugas, ¿cierto? Vamos a proceder a realizar la limpieza manual completa, el cepillado de cada uno de esos canales, ¿verdad? El enjuague, ¿cierto? La desinfección de alto nivel, entre otros. Bien. Por otro lado, y no menos interesante, nos vamos a verificar, ¿cierto? Esas diferentes pruebas de fugas, ¿cierto? Al identificarse una pérdida de presión, ese equipo debe enviarse inmediatamente al servicio técnico autorizado. No se debe reprocesar, ¿cierto? Ni utilizar hasta ser reparado. Bien. Por otro lado, y no menos importante, nos vamos al paso 5, ¿cierto? Para revisar el mantenimiento preventivo. Entonces, se va a representar un riesgo importante tanto para la seguridad del paciente como para la funcionalidad del equipo, entre otros. Bien. Por otro lado, y no menos importante, nos vamos a revisar el mantenimiento del equipo. Entonces, ese mantenimiento preventivo ofensivo representa un riesgo tanto para la seguridad del paciente, ¿cierto? Como para la funcionalidad del equipo, y pues esta se debe de actualizar, ¿cierto? Conforme al cronograma institucional antes de su reutilización. Nos vamos posteriormente para el paso número 6, para poder activar la vigilancia epidemiológica. Entonces, ante esa sospecha de infección asociada al procedimiento, el Comité de Infecciones debe investigar el caso, ¿cierto? Se deben de revisar lo que son los diferentes registros de trazabilidad, ¿cierto? Se debe realizar el seguimiento clínico, implementar diferentes medidas correctas, entre otros. Bien. Posteriormente nos vamos al paso número 7, entonces allí ya se va a proceder a realizar la capacitación al personal. Entonces, ¿qué se va a evidenciar? La falla, sin duda alguna, evidencia en la necesidad de reforzar, ¿cierto? Una serie de competencias, ya sea en reprocesamientos de endoscopios. Por otro lado, y no menos importante, entonces vamos a tener en cuenta el manejo de las alarmas de los equipos. Vamos también a tener muy presente la bioseguridad, el registro del documental y la trazabilidad, entre otros. Bien. Dentro del paso número 8, entonces aquí ya vamos a la implementación de acciones de mejora. Entonces, para esas implementaciones de acciones de mejora, el plan puede indicar, sin duda alguna, la actualización de protocolos, ¿cierto? Las auditorías de forma periódica. Vamos a tener en cuenta las listas de verificaciones o checklists, la supervisión directa, ¿cierto? El reprocesamiento. Por otro lado, y no menos importante, la programación estricta
de ese mantenimiento preventivo y los simulacros de respuesta ante diferentes fallas del equipo, entre otros. Bien. Si nos vamos entonces ahora hacia lo que sería el diagnóstico del caso, entonces saber que sin duda alguna, ¿verdad? El problema principal en ese orden de ideas pues, va a ser el incumplimiento del protocolo de reprocesamiento y el mantenimiento del colonoscopio. Entonces ya en breve vamos a verificar, ¿verdad? En contados minutos cómo es ese paso a paso, ¿cierto? Que se debe realizar de manera eficiente. Bien. Por otro lado, no menos importante, tenemos una serie de factores contribuyentes como la sobrecarga laboral. Por otro lado, vamos a abordar la omisión de diferentes pasos críticos, ¿cierto? El incumplimiento de protocolos, ¿verdad? Apostarle también hacia la falta de trazabilidad, entre otros. Bien, por otro lado, tenemos entonces lo que sería ese mantenimiento preventivo vencido y la eficiente cultura de seguridad que sin duda alguna pues hay que trabajar para poder fortalecer cada una de ellas. Bien, ¿qué errores pueden ocurrir durante ese procesamiento? Entonces vamos a abordar el retraso en la prelimpieza después del procedimiento, la permanencia de esos residuos biológicos dentro del equipo, una limpieza manual incompleta, la omisión del cepillado de algunos canales, ¿cierto? Esto se pasó por alto y realmente hay que tenerlo en cuenta durante el mismo procedimiento. Por otro lado, y no menos importante, tenemos las pruebas de fugas realizadas de manera incorrecta, desinfecciones de alto nivel, ¿cierto? Posiblemente incompletos, entre otros. Bien, ¿qué más vamos a tener en cuenta? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a tener previsto lo siguiente. ¿Por qué la limpieza manual es considerada la etapa más importante del reprocesamiento? Entonces, la limpieza manual elimina la materia orgánica, elimina sangre, moco, tejidos y residuos fecales que pueden llegar a impedir esa acción efectiva de los desinfectantes, ya que esta etapa pues, se va a realizar de manera eficiente. Entonces ahí vamos a tener en cuenta lo que son los microorganismos, vamos a tener en cuenta el poder favorecer la formación de biomoléculas, ¿cierto? Y biopelículas, y disminuir la eficacia de esa desinfección de alto nivel. Bien. A modo de conclusión del caso, entonces, sin duda alguna, este caso evidencia lo que es la seguridad del paciente en una unidad de endoscopio y en él vamos a tener en cuenta que pues, esto depende ya del cumplimiento riguroso, ¿cierto? Del cumplimiento efectivo de cada etapa de reprocesamiento y de mantenimiento de los equipos. La omisión de esos procedimientos como la prelimpieza inmediata, la limpieza manual completa y las pruebas de fuga, ¿cierto? Y el resto de procesos puede favorecer a que surjan infecciones. Entonces, por eso, ¿cierto? Vamos a eh, tener en cuenta que nos tenemos que comprometer ya con brindar un servicio de calidad, ya que el no realizarlo pues puede llegar a generar una serie de consecuencias clínicas, legales y económicas para la institución, ¿cierto? Entonces, esa aplicación de protocolos siempre se deben de realizar de manera estandarizada, ¿verdad? Por otro lado, ¿cierto? Y no menos importante, vamos a tener en cuenta una cultura bajo la prevención de riesgos adversos, ¿cierto? Y garantizar así la atención de alta calidad, entre otros. Bien, culminó con esta frase célebre de estos grandes: detrás de cada bata blanca hay un corazón generoso que late por el bienestar de los demás. Recuerden siempre tratar al paciente bajo el mayor respeto y humanización posible, ya que ellos ven en cada uno de nosotros un nuevo foco de esperanza y de rehabilitación. Muchas gracias. A continuación, procedo entonces a complementar, ¿verdad?, con el siguiente video, donde vamos a observar el paso a paso que se tiene que llevar a cabo, ¿cierto? Que
se debe de tener en cuenta en el momento de realizar una limpieza y desinfección eficiente al equipo. Más que agregar.
Bueno, perfecto. De esta manera vamos por culminar esta sesión académica que tenemos proyectada para el día de hoy. De mi parte, como siempre, es un placer contar con su tiempo y y disponibilidad. Desde Colombia no me queda más que desearles a cada uno de ustedes una excelente noche, no sin antes desearles buen viento y buena hora. Muchas gracias. Al no haber dudas ni inquietudes, procedo a cerrar la sesión académica. Muchas gracias.